o nada. Ese es el tema que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo trajo a mi vida para que yo lo comparta con ustedes en esta preciosa mañana. ¿Por qué el Espíritu Santo es necesario en nuestras vidas? Amado, vamos a estar pasando o vamos a prepararnos por un tiempo nuevo donde la llenura del Espíritu Santo va a ser vital. Amado, el Espíritu Santo o nada. Eso es un título que usó nuestro pastor, el fenecido pastor nuestro, Torres Ortega, en muchas de sus predicaciones, y yo lo he retomado en esta mañana porque quiero hablarles de eso. Cuando hablamos que el Espíritu Santo y esa llenura es vital, lo que significa es que lo vital es necesario. Es algo que usted no lo va a poder sustituir por nada. Es aquello que es esencial, fundamental e indispensable, para nuestras vidas. Por eso Jesús, hablándole a los discípulos, a los apóstoles, en el capítulo número 14, verso 18, aquellos que tienen Biblia lo pueden ir buscando, Jesús les dijo: no les voy a dejar huérfanos. Vendré a ustedes o a vosotros, conforme a la versión que usted tenga. Más adelante, en unos textos más adelante, Jesús, de nuevo hablando, le dijo a los apóstoles o a los discípulos, les dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Fíjese lo que dice la otra parte del texto: Él les va a enseñar todas las cosas y les recordará todo lo que he dicho. Amado, no importa lo torpe que sea el hombre, ni la falta de preparación que tenga el ser humano en la palabra, cuando viene el Espíritu Santo, la Biblia dice que nos enseñará. Cuando habla de enseñar, está hablando de capacitarnos, y nos capacita para algo muy especial, que es compartir las buenas nuevas del Evangelio con alguien que lo necesita. Amado, cuando Él dice también, cuando recibimos el Espíritu Santo, eso nos hará comprender, y entonces vamos a poner por obra su palabra. En medio de las circunstancias más adversas que tú y yo podamos enfrentar, tenemos que entender que no estamos huérfanos. Él estará con nosotros. La palabra de Dios dice todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús les dijo: vendré a ustedes, pero voy a venir a ustedes a través de la persona del Espíritu Santo, porque van a necesitar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en tus luchas no vas a estar solo. En tus batallas, amado, no vas a estar solo. Entonces, ya Jesús, resucitado, en la escritura del libro de los Hechos, en el capítulo número 1, entonces dice la palabra, verso número 6 de Hechos, dice: entonces los que se reunieron le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Sabe por qué le preguntaron los discípulos o los apóstoles a Jesús de la siguiente manera? Porque tenían una visión terrenal y política del Mesías. Amado, ellos esperaban la liberación de Israel del yugo romano. Ellos le hacen esta pregunta a Jesús, pero Jesús les da una palabra, y esa palabra es: y les dijo, verso número 7, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones
que el Padre puso en una sola potestad. Amado, lo que Dios dijo y lo que Dios estableció, amado, tenemos que entender que nadie lo puede cambiar, ni nadie lo puede alterar. Pero lo más importante es lo que nos corresponde a nosotros hacer en este tiempo, en el tiempo que nos ha tocado vivir sobre la faz de la tierra. Por eso en el verso número 8, Jesús les dice a los discípulos de la siguiente manera: pero recibiréis ¿qué? Poder, cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús no le hizo un estudio o un exégesis de cuándo iba a venir el Padre, de cuándo verdaderamente el reino de Israel se podía establecer. Le dijo: recibirás poder. Amado, el poder es algo que usted y yo no vamos a poder prescindir de eso, porque el poder lo necesitamos. Amado, tenemos que entender que Jesús le estaba hablando a los discípulos antes de ascender al cielo. Y si hay algo importante que nosotros debemos de escuchar de alguien, es sus últimas palabras. Porque las últimas palabras van a marcar el destino de tu comienzo. Y ese comienzo para la iglesia era importante. Era tremendamente importante. Por eso les dijo: recibirán poder. Ese poder que la iglesia necesitó en aquel entonces, que todavía esa iglesia nosotros lo necesitamos ahora. Ya Jesús dijo que lo íbamos a recibir. Amén. ¿Por qué eran tan importantes estas palabras de Jesús? Porque Jesús sabía que para ellos venían persecuciones, que para ellos venían situaciones difíciles que iban a tener que enfrentar, pero solo con el poder del Espíritu Santo iban a poder vencer. Por eso les había advertido mucho antes: en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Jesús no tuvo que ir a la cruz para ser un vencedor. Antes de ir a la cruz ya Él era vencedor. Ya Él había vencido. ¿Sabes por qué? Porque se sometió a la voluntad del Padre. Vas a tener aflicción, amado. Esas son las luchas internas. Ese es el yo. Vas a tener luchas externas. Ese es el enemigo y su ejército del mal. Amado, tienes que enfrentar dos luchas. Primeramente, la lucha que tú tienes que librar con el yo, y la lucha que vas a librar contra el enemigo de las almas, el diablo. Por eso Jesús le dijo: y recibirán poder. Ese poder era necesario para los apóstoles, y ese poder todavía es necesario para cada uno de nosotros. Pero ¿por qué necesitarían y necesitamos poder, amado? Porque en esta humanidad nuestra vamos a ser confrontados con fuerzas humanas, pero también vamos a ser confrontados con fuerzas espirituales. Pero por eso el apóstol Pablo, hablándole a una iglesia que poseía los dones, pero estaba descuidando el poder, mira cómo le habla a esta iglesia de los Corintios y le dice: porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortaleza. Amado, nuestras almas no son carnales, nuestras almas no son humanas, son poderosas en Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es el único que las puede proveer para poder enfrentarnos y vencer al enemigo en este tiempo difícil que estamos viviendo. Pero una de las cosas que tenemos que renovar
nosotros los hijos de Dios, amado, es nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque mi manera de pensar influye mi manera de actuar. Si cambio mi manera de pensar, descargo entonces todo lo que soy y mis miedos en él. Por eso Efesios capítulo 4 y verso 17, escuche bien lo que dice la palabra. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que yo no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Amado, hemos escuchado posiblemente este texto muchas veces, pero ahora, hoy vamos a tratar de definir qué es la vanidad de la mente. Cuando la Biblia dice que no andes, lo que significa es: no actúes, no hables palabras vanas, que nada aportan a tu vida espiritual. Si algo tenemos que cambiar es la forma de nosotros hablar, la forma de nosotros actuar. La mente, una mente vana, ¿qué es? Una mente vana es una mente que no ha sido renovada. Es improductiva. ¿Sabes por qué? Porque piensa en lo pasajero y no en lo eterno. Está vacía de Dios una mente vana. Esa mente carece de propósito eterno. Busca satisfacción, una vez más, en las cosas superficiales. Por eso el apóstol San Pablo, en esa misma carta y en el mismo capítulo número 4 a los Efesios, dijo: renuévate en el espíritu de nuestra mente. Y más adelante, o en otra versión de la palabra, dice: en cambio, dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Aquí el apóstol Pablo lo que está diciendo es que posiblemente nosotros, los seres humanos, de alguna forma contendemos contra el Espíritu, ese Espíritu Santo que quiere renovarnos, ese Espíritu Santo que quiere transformarnos, ese Espíritu Santo que quiere hacernos a su imagen una vez más y a su semejanza. Renovarse, ¿qué significa renovarse? Amado, eso es un cambio radical en cuanto a la manera vieja de pensar, porque en la manera en que pienso, hablo y actúo. Amado, la mente es tan tremenda que el apóstol Pablo la describe como un espíritu. Por eso dice: el espíritu de nuestra mente tiene que ser renovada. Amado, y más adelante en el 22 dice: en cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre. Amado, ¿por qué dice despojaos del viejo hombre? Porque ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué es vicio? Hay veces creemos que vicio solamente es aquello que consumimos, aquellos que consumen droga, aquellos que consumen alcohol, aquellos que consumen algo que atentan contra el cuerpo. Pero fíjese bien, vicio también significa un hábito, un comportamiento o deseo de la carne. Amado, el deseo de la carne es la naturaleza humana caída, que esclaviza a la persona y lo aparta de los propósitos de Dios. Aleluya. Por eso usted puede ver hoy en día miles de personas, y quién sabe, alrededor del mundo millones, que un día conocieron al Señor, pero hoy se encuentran de nuevo en sus delitos y pecados. ¿Sabe por qué? Porque no pudieron vencer el vicio de los comportamientos y el hábito de verdaderamente habitar dentro de la presencia del Señor. Cuando la Biblia dice despojado, amado, esto implica alinear tus pensamientos, tus actitudes, tus motivaciones con los valores de Dios y no con los valores de la vieja criatura. Amados, cuando hablamos de despojarnos, también estamos hablando de abandonar la vieja manera de vivir para adoptar una perspectiva nueva
Y esa perspectiva nueva solamente podrá ser posible en nuestras vidas cuando somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora te voy a dar 3 claves muy importantes para que puedas lograr renovar tus pensamientos. Número 1, inmersión en la palabra. ¿Qué significa inmersión? Amado, es cuando tú te sumerges a algo, te sumerges completamente, la lees, la meditas, pero también la vives. Es para que reemplace los pensamientos habituales por la verdad divina. Número 2, amado, para renovar mi mente tenemos que ser constantes en la oración. ¿Qué es constancia? Amado, constancia es firmeza, es perseverancia, es voluntad continua y esfuerzo constante. Es comunicarme con Dios y para pedir dirección, pero también para pedir sabiduría. Cuando oras, Él transforma tu perspectiva de adentro hacia afuera. ¿Cómo es eso que de adentro hacia afuera? Amado, esto lo que hace es que el Espíritu Santo renueva nuestra mente, alinea nuestra voluntad con la de Dios y moldea nuestro carácter. Carácter no es lo que somos en público, carácter es lo que somos en lo privado. Es donde nadie nos ve, es donde tenemos la oportunidad de pecar, mas sin embargo no lo hacemos porque sabemos, ¿sabe qué? Que estamos ofendiendo al Señor. Mi asignación entonces es dejar de pensar en lo que no debo de pensar. No te preocupes, amado, en aquellas cosas que no puedes cambiar, pero pídele a Dios que te ayude en aquellas cosas que sí puedes cambiar, las que tienen que ver contigo. Amado, hay veces que queremos cambiar al mundo y le predicamos a todo el mundo y le hablamos del favor de Dios a todo el mundo, pero ¿qué de nosotros que tenemos que cambiar cosas y costumbres y hábitos que verdaderamente no le agradan al Señor? No te preocupes por aquellas cosas que no vas a cambiar. No te preocupes por aquella vida que estás orando año tras año y no has visto un cambio en su vida. Preocúpate por ti y por aquellas cosas que están dentro de ti, que están dentro de nosotros. Aleluya. Pero tengo que pedirle al Espíritu Santo que me posea y que me dirija. Que me dirija 24/7. Usted me dirá, no, eso es para los super espirituales. No, eso es para los hijos de Dios. 24/7 cuando somos guiados, amados, entonces tomamos decisiones correctas dentro de un mundo que está caído en este mundo tan tremendo. Amado, por eso en el libro de Hechos volvemos a esa palabra que dijo Jesús y dijo, y me seréis testigo. Amado, cuando yo estudiaba esto de testigo, pero cuando nos referimos a un testigo dentro del tiempo de Jesús, un testigo no era cualquier cosa. Un testigo era un mártir. Era uno que no iba a negar a Jesús. Era uno que ponía su vida a cambio de mantenerse firme en sus creencias. Eso era un testigo en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús, ser un testigo también podía significar la firma de una sentencia de muerte. Acordémonos de Esteban cuando fue apedreado hasta la muerte por no negar a Jesús. Necesitamos al Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos representantes del reino de los cielos aquí en esta tierra. Por eso la Biblia dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 20. Amados, un embajador de Cristo representa un reino espiritual que lucha contra un reino espiritual de tinieblas. ¿Por qué necesitaban el poder del Espíritu Santo? Amados, ellos se iban a enfrentar a un reino de tinieblas, un reino espiritual.
Pero por eso los llamaron aquellos que alborotaban las multitudes. Así era que llamaban a los discípulos del tiempo del apóstol Pablo. Aquellos que alborotan las multitudes. O ahí a nosotros nos dicen cualquier cosa en un culto o en cualquier lugar y rápido atentamos o creemos que ya están atentando contra nuestra fe. Amado, esos sí que eran mártires. Nosotros estamos verdaderamente en el camino que verdaderamente no nos podemos llamar mártires. Lo llamaron aquellos que alborotan las multitudes. Pablo y Silas, por su paso por Tesalónica, una turba buscó a Pablo y a Silas. ¿Sabes qué? Y al no encontrarlo, arrestaron a otros creyentes ante las autoridades gritando: estos hombres que trastornan el mundo entero también han venido acá. Pero también en Filipos, tras ser liberada una muchacha que sus amos enfurecidos llevaron a Pablo y a Silas ante los magistrados romanos acusándolos, diciendo: estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. ¿Y sabes por qué acusaron a Pablo y a Silas? Amado, porque habían libertado a una mujer endemoniada y ellos estaban perdiendo sus ganancias. ¿Cuánto hemos sido nosotros llevados ante un juzgado cuando hemos libertado a alguien? Nunca. Por lo menos aquí en Puerto Rico se honra y se respeta que se predique este evangelio del reino. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Por eso es que tenemos que aprovechar el tiempo, como dijo el apóstol, porque los días son malos. Amados, estamos en una encrucijada donde necesitamos del Espíritu Santo para seguir haciendo la obra y la voluntad del Señor. Los testigos tenían que predicar. ¿Sabes cómo? Sí o sí. No había forma de no predicar la palabra. Por eso en Mateo capítulo 24, el Señor hablando dijo: y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo. Y luego vendrá ¿qué? El fin. El encargo más importante para un testigo de Jesús es la predicación del evangelio, amado, en todo el mundo. Pero tu mundo comienza con tus vecinos. Tu mundo comienza con los tuyos. Tu mundo comienza con los tuyos que amas. Ahí comienza el mundo para que seas el predicador de esa palabra de las buenas nuevas. Por eso Jesús hablando dijo de la siguiente manera, escuche bien: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. Y solamente quienes, los valientes o los violentos, lo arrebatan. Amado, el reino de Dios se conquista con determinación, valentía y esfuerzo espiritual frente a la oposición que nos pueda presentar el mundo. Por eso, una vez más, Jesús dijo: y recibirán poder. No hay manera de tomar este evangelio de una manera cómoda. Necesitamos poder. Amado, esto es una batalla espiritual. Esto es una batalla que solamente la vamos a enfrentar y la vamos a ganar con el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso Pablo, escribiéndole a los Efesios o a la iglesia en Éfeso, dijo: porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este texto solamente es la base o el fundamento para una predicación, pero no nos vamos a detener aquí. Aunque los seres humanos suelen ser los instrumentos que el enemigo usa para detenernos, no es contra ellos nuestra batalla. No es contra tu vecino, no es contra tu hijo, no es contra el gobierno
que el enemigo los puede usar, es contra regiones celestes, es contra huestes espirituales. Amado que me escucha, esta batalla es de naturaleza espiritual. Enfrentamos influencias, ideologías y fuerzas invisibles de maldad que operan en el mundo. ¿No le ha pasado a usted que cuando llega a un lugar siente una carga? Amado, ahí hay una fuerza invisible de maldad que va a tratar de detener lo que Dios quiere hacer a través de usted. Por eso tengo, amado, escuche que estamos cerrando ya con esto. Por eso tengo que regresar al aposento alto. Sí, Dios. Amado, a esperar en Él y a clamarle a Él. El primer elemento que tengo que tener para entrar al aposento alto es creer que Él es fiel y que Él es verdadero y que lo necesito desesperadamente. Amado, si usted no necesita al Espíritu Santo, si yo no necesito al Espíritu Santo, yo no tengo que volver al aposento. Aposento es intimidad, es volver a aquellas primeras horas, cuando dice la palabra que la candela de Jehová ardía en nuestras vidas. Si yo creo y lo declaro, lo tengo que manifestar con mi vida, lo tengo que manifestar con mis hechos. Amado, hay mucha gente declarando, hay mucha gente creyendo, hay mucha gente orando, pero ¿dónde está el testimonio de ellos? ¿Dónde está nuestro testimonio? ¿Dónde verdaderamente debe estar nuestro testimonio? No es solamente con lo que hacemos. El testimonio debe estar firme en nuestra vida con lo que realizamos, quiénes somos delante de Dios. Tengo que regresar al aposento, amado. Tengo que moverme en lo que creo. Yo le creo a Dios, por eso los discípulos fueron al aposento alto y esperaron hasta que fueron investidos y hasta que fueron llenos. Amado, hay veces que Dios está a punto de bendecir nuestra vida y nos levantamos de la oración y Él solamente estaba pidiendo un tiempo más, posiblemente unos minutos más, unos minutos más de intimidad, donde Él quiere hablarnos, donde Él quiere trabajar con nosotros. Amado, pero para eso tengo que también tener obediencia. Y la obediencia es reconocer que sin su poder no voy a ser el vencedor que su palabra dice que soy. Lo decimos a los cuatro vientos que somos más que vencedores. Pero para yo ser un vencedor tengo que reconocer que necesito ser obediente a la palabra del Señor. Amado, la obediencia es el fundamento de la fe. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también tenemos que ser fieles. Amado, tenemos que ser fieles en aquellas cosas que son simples. Amado, en aquellas cosas que parecen pequeñas. Es necesario ser fiel ahí. Por eso la Biblia dice en Mateo 25:21, la parábola de los talentos. Nosotros hemos creído que aquí solamente habla de lo que yo puedo hacer en la iglesia. Talento también habla de dinero. Talentos en la Biblia, búsquenlo bien, era una moneda que se usaba en aquellos tiempos. Por eso el Señor, hablando en aquella parábola, dijo de la siguiente manera: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amado, aquí Jesús lo que le estaba diciendo a los discípulos es que en cada asignación que nosotros tenemos sobre la faz de la tierra, que en cada asignación que tenemos en la iglesia del Señor, amado, no importa la asignación que sea, no la tomes en poco.
tómala como algo importante. Aleluya. Amado, Dios nos prueba en las pequeñas asignaciones para ver cómo reaccionamos en las mismas. Yo le doy gracias al Señor, porque desde que empezamos a orar he visto cambio en algunos de ustedes. Y eso no solamente a mí me llena de satisfacción, sino al Dios de los cielos, que es el que te llama a hacer las cosas correctas. Nunca pasaremos, amado, a una próxima asignación. Oh, ¿sabes por qué? Si no hemos cumplido con aquella pequeña asignación. Amado, Dios nos prueba las pequeñas asignaciones para ver cómo reaccionamos a las mismas. Nunca pasaremos a la próxima asignación si todavía no hemos sido aprobados en las pequeñas responsabilidades. Hay gente que quiere predicar a las naciones, pero más sin embargo, en su casa se pierden lo suyo. Amados, tenemos que ser testimonio, no solamente a las naciones, no solamente a nuestros vecinos, sino también a aquellos que están cerca de nosotros. Eso le agrada al Señor. Y la última que les quiero hablar en esta mañana es esperar. Amado, los discípulos tuvieron que esperar en el aposento alto hasta ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué esperaron? Porque ellos sabían que necesitaban ese poder. ¿Por qué esperaron? Porque ellos sabían que sin ese poder no iban a poder cumplir con la gran comisión o con la asignación que Jesús le había dado a cada uno de ellos. ¿Por qué esperaron, amado? Porque ellos sabían que los procesos son necesarios para entender lo que a Dios le agrada de nosotros o de mí, y también para entender lo que Él quiere cambiar en cada uno de nosotros. Amado, por eso Jesús les dijo, y cierro esta palabra en esta mañana diciéndote, y recibirás poder. Vas a recibir poder si abres tu corazón. Vas a recibir poder si necesariamente o necesitas desesperadamente ese poder. Vas a recibir poder si tú quieres ese poder. Porque Dios solamente da lo que tú y yo le pedimos. Póngase de pie. Ya hemos cerrado en esta mañana. Amado, y recibiremos poder. Para yo constituirme en el Andrés que la Biblia quiere que sea yo, tengo que tener poder. Para yo constituirme en el discípulo que Dios quiere de mí, amado, tengo que tener poder. Para yo constituirme en el cristiano, en el Hijo de Dios, que Dios dice que yo soy, y para yo ser un vencedor, tengo que tener poder. Amado, el Espíritu Santo o nada. Si no tengo el Espíritu Santo, las decisiones que voy a tomar cada vez que tengo que actuar serán decisiones humanas y no serán las decisiones del Señor. Padre, he predicado tu palabra. Esta palabra, Dios mío, que no torna tras vacía. Esta palabra que nos ha emplazado a cada uno de nosotros, comenzando conmigo, Señor, y siguiendo con cada uno de tus hijos amados. Gracias, Señor amado, por esta congregación, por esta iglesia. Gracias por Fe Vertical, Señor. Gracias por el trabajo que cada uno de ellos realiza en esta casa. Señor, bendícelos de manera especial y permite, Señor, que sigamos avanzando hacia el propósito para lo cual tú nos traíste, Señor, a este lugar.
Padre, ahora intercedemos por aquellos que nos van a ver a través del video en YouTube, pero de aquellos también, Señor amado, que algún día llegarán a esta casa y serán parte de esta congregación, Iglesia Fe Vertical. Señor, yo te pido por cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros podamos, Señor amado, entender en lo más profundo del corazón cuánto te necesitamos a ti y cuánto necesitamos de ese poder. Espíritu de Dios, dirige nuestras vidas, aviva nuestras almas, Señor, para que podamos realizar la obra que tú has depositado en nosotros en este tiempo. Señor, necesitamos de ti, porque sin ti nada podemos hacer. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, a quien damos toda la gloria y la honra, porque solamente a ti pertenece. Si has escuchado este mensaje a través de la red social YouTube, y si en algún momento de tu vida nos vas a escuchar, te pedimos que si no tienes un lugar donde congregarte y lo quieres hacer con nosotros, lo puedes hacer aquí en la calle 51 de la urbanización Santa Juanita, en el bloque GD número 13. Estamos localizados frente a la avenida Laurel, un poco antes del Walgreens y del Hospital Regional de Bayamón. Si no tienes un lugar y quieres hacer de este lugar tu casa, puedes venir y congregarte con nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz de Dios sea contigo y con todos los tuyos.